buenas tardes, Nicolás, Alfonso, Judith también, a todos allá y aquí a los que ven y siguen este programa Justicia para Todos, la sección Justicia para Todos en el programa Acceso Sin Límites. En esta tarde nosotros vamos a primero dar el correo electrónico para el acceso que usted tenga a nosotros y es juandejesus.santos@hotmail.com y en Twitter @JuanSantosRD. Ahí usted puede contactarnos y en caso de que usted quiera que nosotros discutamos o planteemos aquí algún desarrollo de tema, nosotros los traemos. Como pasó con el tema del imputado. En la sección pasada nosotros tratamos 3 puntos. Primero, el imputado, el delincuente y el condenado. Y en esta ocasión estamos tratando el tema de los derechos del imputado. ¿Cuáles son esos derechos? Primero, recapitulando, el imputado es la persona a quien se atribuye un hecho determinado que pudiera ser considerado punible. Es como yo decir, Nicolás es tal cosa o hizo tal cosa. Esa tal cosa que hizo, yo debo primero mostrarla ante un juicio, pero ya es una imputación. Eso es lo que hace un fiscal. Imputa un hecho y posteriormente, a través de los medios probatorios, certifica si ciertamente fue o no, ya el juez, a través de una sentencia firme e irrevocable, la culpabilidad. La imputación no presume la certeza, como decíamos, del hecho, sino que debe ser demostrado ante un tribunal. Y esto tiene fundamento en el principio 14 del Código Procesal Penal y en la Constitución misma, donde se establece la presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal hasta tanto una sentencia firme e irrevocable declare su responsabilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Esto tiene su fundamento también en lo que es el principio de la duda favorece al reo. Es una máxima latín que establece que la inobservancia de esta duda que favorece al reo para proteger ese derecho o esas garantías que están vinculadas a través de la Constitución y los tratados internacionales a los individuos o agentes que han sido perseguidos, personas que están siendo perseguidas por el poder punitivo o el jus puniendi, ellos puedan tener esa frontera, esa barrera que impida que todo ese poder estatal rompa con ellos sin llegar al traste del respeto a las garantías y derechos fundamentales. En otras palabras, el Estado está frenado por esas garantías y derechos, como es el derecho a la presunción de inocencia y intrínsecamente a la duda razonable. La culpabilidad solamente se puede establecer a través de una sentencia firme e irrevocable, como señalábamos en la sección pasada. Y ahora entramos a los derechos. Derechos del imputado. El artículo 95 de nuestro Código Procesal Penal establece: todo imputado tiene, desde que se solicita la aplicación de una medida de coerción o la realización de un anticipo de prueba, derecho a, primero, lo número 1 que usted tiene que saber es ser informado del hecho que se le atribuye con todas las circunstancias de tiempo, modo y las medidas conocidas, incluyendo aquellas que sean importancia para la calificación jurídica. En resumen, los contenidos de prueba existentes y las disposiciones legales que se aplican. O sea, en otras palabras y brevemente, ¿qué quiere decir esto? Al momento de usted ser aprehendido, inmediatamente el oficial, como ustedes lo ven en las películas de Estados Unidos, él le dice: usted tiene derecho a guardar silencio, usted tiene derecho a un abogado, usted tiene derecho a todo esto, a no autoincriminarse, usted tiene derecho, usted se le acusa de tal o cual hecho en esta circunstancia, bajo tal. Eso es precisamente lo que reza este primer mandamiento del derecho, del derecho a ser informado, que es el primero de lo que establece el Código Procesal Penal. ¿Qué expresa el segundo? Dice: recibir durante ese arresto del que estamos hablando un trato digno y en consecuencia a que no se le aplique métodos que entrañen violencia innecesaria o el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. Y nos detenemos ahí. Nuestro país vivió una etapa en la cual primero se atrapaba a la persona y el modo en el que era atrapado
en sí era una condena, porque las lesiones físicas que sufría esa persona, y no nos vayamos al tema de las torturas posteriores a ser aprendido, que en modo alguno podíamos nosotros establecer si esa persona era culpable realmente, porque cualquiera dice sí bajo el sistema de torturas que se utilizaba. Entonces, para ir eliminando todo eso, los tratados internacionales a través de diferentes aplicaciones, porque eso no pasaba solo en República Dominicana, sino que en la historia del derecho, estos 200 años del derecho, obviamente ha habido desde el tema de la guillotina, que era una forma de pena para eliminar a la persona, hasta los flagelos chinos, el suplicio chino, entre otros tantos, eran sanciones que buscaban hacer sufrir al individuo. Entonces todos esos requemores no han ido quedando y posteriormente, ya en una etapa más moderna, vimos como en tiempos de Trujillo se aplicaban para sacar una verdad, e incluso una persona que no había cometido un hecho decía que sí bajo ese sistema de tortura. Para garantizar esto, entonces, este segundo derecho que viene a proteger. Pasamos inmediatamente al tercero, donde nosotros ahí vemos que debe conocer la identidad de quien realice el arresto, la autoridad que lo ordena y bajo cuya guarda permanece. O sea, no puede ser que un policía no diga su no se identifique. No puede ser que no muestre que hay una orden de arresto buscándolo a usted, ni tampoco que lo guarden a usted en un sitio que no sea el competente para eso, sea cuartel, en este caso de nosotros, o ya un traslado al tribunal para ser presentado ante un juez. Esos son los parámetros que establece el código actual vigente y que obviamente obligó a que ese manejo anteriormente se tenía, cambiara y operara. El cuarto de los derechos que se establecen al imputado es comunicarse de modo inmediato con una persona de su elección o con su abogado para notificarle sobre el arresto y de las proporciones que le proporcionen el tema de los derechos fundamentales para que sea protegido. Asimismo, ser asistido por un defensor de su elección desde el primer acto. ¿Y por qué se habla desde el primer acto? Precisamente, antiguamente lo que se hacía era, se hacía un levantamiento de qué hacía usted. Bueno, se le ponía a firmar hasta un acta que ellos habían redactado o que alguien redactó, y entonces eso traía consigo una violación de derechos porque esa persona ni siquiera se enteraba de qué firmaba. Posteriormente venían los problemas que usted dijo allá y dijo aquí, pero entonces vinieron las nuevas modificaciones a cambiar esa parte y a decir que si no hay un defensor desde el primer acto del procedimiento, todo eso deviene en nulo. Entonces pasamos a la parte del sexto derecho que establece nuestro Código Procesal Penal, y es la no autoincriminación. Y todos sabemos lo que es eso, no declarar contra sí mismo, y ese silencio que se guarda no puede ser retenido como imputable, o sea, como que usted es culpable porque no ha dicho nada. Le corresponde al Estado, a través de los cuerpos pertinentes, en este caso, Ministerio Público y oficiales, policías, determinar si ciertamente, a través de pruebas, usted fue la persona responsable. Si usted decide no declarar, quedarse en silencio y que posteriormente ellos demuestren en el tribunal que independientemente de sus declaraciones, que la puede presentar o no, sin la necesidad de porque los imputados no tienen la necesidad de jurar, solamente los testigos. Entonces, inmediatamente usted no puede ser retenida esa falta. Es que el que calla otorga. Esa máxima popular no se aplica en justicia. Entonces, ya en la parte del séptimo, que es, vamos concluyendo, ser representado ante un juez. Ser presentado ante un juez o Ministerio Público sin demora, dentro del plazo que establece este código. Aquí viene un problema y esto debemos nosotros explicarlo. Resulta que nuestro Código Procesal Penal dice, dentro de las 24 horas de presentado, de sometido la persona, de ser aprendida, tiene que ser presentado o sometido ante un juez de medida de coerción para que éste imponga una medida. El código dice de las 24 horas. ¿Qué ocurre? Nuestra Constitución dice
dentro de las 48 horas. Y hubo una discusión amplísima a nivel nacional e internacional con este tema. En otros países como Argentina, Chile, Costa Rica, se aplica las 24 horas del código. Porque ¿qué es lo cuál era el espíritu del proceso penal? Celeridad, que se hiciera rápido. Entonces, decían, no, es que hay una contradicción, el código no puede estar por encima de la Constitución de la República. Y no era que estaba por encima, sino que hacía que ese tiempo que tenían las 24 horas fueran cada vez más efectivas la acción que generaba la Fiscalía para fines de someter. ¿Y cuál era la razón? Cuando usted presenta a un imputado ante una medida de coerción, todavía no está diciendo si es culpable o inocente. De hecho, usted va a investigar, va a recabar pruebas. Y eso, obviamente, usted va a hacer un levantamiento de presupuesto, va a valorar cuáles son los hechos que se le imputan y dependiendo de esa gravedad, dependiendo de los presupuestos y si él tiene arraigo suficiente, entonces usted puede someterlo y presentar entonces una medida diferente a prisión preventiva o, si no tiene arraigo, prisión preventiva. Pero las 24 horas tenía la finalidad de hacer cada vez más eficiente. No obstante todo esto, se ha ratificado constantemente en la Suprema que se va a aplicar las 48 horas de la Constitución, llevando esto al tema de que sea menos celeridad del proceso como tal, y eso obviamente es un paso hacia atrás, pero en razón de que todo responde a un sistema, debemos nosotros obviamente valorar que todavía nuestro sistema no tiene ese nivel de eficiencia y tiene que obviamente abocarse a esta modificación que ya está propuesta en el Senado en espera de que se modifique el Código Procesal Penal. Ya en la parte conclusiva, estos dos últimos artículos, establece primero, por un lado, no ser presentado ante los medios de comunicación, ante la comunidad en forma que dañe reputación o lo ponga en peligro. Eso es muy importante, señores, porque miren cómo aquí establece que uno de los derechos es que no puede ser presentado ante los medios de comunicación. ¿Por qué? Ni ponerlo en peligro ante la comunidad. ¿Por qué? Porque muchas veces la comunidad, cuando agarra, por ejemplo, y pongo un caso, un violador, quiere hacer justicia por sus propias manos. Si ya los agentes policiales intervinieron, deben dejar que el curso del proceso legal continúe. Y los medios entonces tienen que cuidarse de no violentar ese derecho porque posteriormente pueden ser pasibles de acciones en contra de la empresa, de la institución o de la persona que haya cometido esta infracción o esta violación de derechos. Y en ese sentido debemos nosotros cuidarnos. ¿Qué ocurre? Ya en la parte infine, debe reunirse con su defensor en estricta confidencialidad. Tiene derecho el imputado a reunirse con ese defensor sin la necesidad de tener un chivo expiatorio. Es un derecho fundamental. A ese defensor él puede decirle todo lo que él quiera. Confidencialidad tiene que existir entre ellos. Y en ese sentido, vemos que todos y cada uno de estos derechos protegen al imputado, pero también existen los derechos de las víctimas que también están siendo tutelados y protegidos en este código. Nosotros por hoy terminamos y vamos a presentar nuestra frase final, que en el Día Internacional de la No Violencia, que es hoy, 2 de octubre, nosotros quisimos traer esta frase de Mahatma Gandhi, que en su natalicio precisamente se dedicó este día 2 de octubre a Día de la No Violencia. Y dice, la violencia es la mayor fuerza a la disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre. En ese caso, ya Mahatma Gandhi nos dice que la fuerza más poderosa que tenemos nosotros los humanos es la no violencia. Muchísimas gracias, sigan ustedes con Límites y el próximo miércoles estaremos aquí con otra sección de Justicia para Todos, un compromiso social con usted, con el ciudadano.